Loïc Wacquant es un sociólogo francés que actualmente enseña en la Universidad de California, en la ciudad de Berkeley. Fue colaborador muy cercano de Pierre Bourdieu, uno de los sociólogos más influyentes del siglo XX, y se formó en sociología en la Universidad de Chicago bajo la guía de William Julius Wilson. Tres son las áreas de investigación más destacadas del trabajo de Wacquant. La primera, la sociología y etnografía carnal del boxeo, campo dentro del cual se destaca su libro Entre las cuerdas, cuadernos de un aprendiz de boxeador, que publicó en Siglo XXI en 2006. La segunda línea de investigación es la segregación urbana y racial en los Estados Unidos y en Europa, problemática sobre la que publicó una sociología comparada que aparece bajo el título de Los condenados de la ciudad, gueto, periferia y Estado, también en Siglo XXI en 2007. La tercera tiene que ver con el ascenso de lo que Wacquant llama el Estado penal y el encarcelamiento masivo de los segmentos estigmatizados racialmente y precarizados laboralmente dentro del marco de políticas neoliberales. Y el resultado más importante de esta investigación ha sido otro libro titulado Castigar a los pobres, el gobierno neoliberal de la inseguridad social, que fue publicado por Gediza en 2010. Además, junto a Pierre Bourdieu, publicó una introducción a la sociología reflexiva que fue publicado en Siglo XXI en 2005. En esta oportunidad lo que vamos a hacer ahora es comentar brevemente una entrevista también muy breve que apareció en la revista Antípoda durante el año 2006 y en la que recoge algunos de los argumentos de aquel libro, Invitación a la Sociología Reflexiva, que Wacquant escribió con Pierre Bourdieu y que es de algún modo una especie de manual también bajo la forma de entrevista, donde Bourdieu responde a una serie de preguntas que Wacquant y un grupo de estudiantes de doctorado y algunos doctores hacen a un seminario que él dicta en la Universidad de Chicago, creo. Para Wacquant la crítica tiene dos matrices fundamentales, la kantiana y la marxista. La matriz kantiana en general desarrolla un examen acerca de las categorías del conocimiento para intentar determinar su validez, su valor cognoscitivo, y siempre se desenvuelve en un marco que uno podría llamar epistemológico. Es una crítica sobre todo de la razón, si uno quiere, ¿no? Mientras que la crítica marxista se concentra alrededor de la realidad sociohistórica e intenta develar formas ocultas de dominación y explotación. A partir de esas revelaciones, el marxismo se propone hacer aparecer alternativas políticas que justamente la explotación y la dominación excluyen en el plano material concreto de la realidad, ¿no? El pensamiento crítico más fructífero entonces para Wacquant es el que se ubica en la intersección de estas dos tradiciones, de la tradición marxista y la tradición kantiana, o el que produce un encuentro entre esas dos tradiciones. Entre la crítica epistemológica kantiana, que pone en cuestión de forma muy activa las lógicas y categorías de pensamiento y la doxa sobre todo, y la crítica social marxista, que cuestiona las relaciones sociales y políticas tal como se establecen en un determinado momento histórico en una sociedad, y que en segunda instancia comportan una crítica a las formas ideológicas que sostienen esa realidad, al sentido común que la hace posible y que la vuelve socialmente aceptable. Lo que Wacquant plantea es una interacción y potenciación mutua de la crítica kantiana y marxista. La crítica kantiana aparece como una crítica epistemológica, como un examen lógico y riguroso de las problemáticas, los discursos y las formas de conocimiento establecidas e institucionalizadas, mientras que la crítica marxista es observada a través de la puesta en cuestión de determinaciones materiales del conocimiento. Esa puesta en cuestión sería la que permite liberar al conocimiento de ciertas cárceles, ciertos límites, ciertas fronteras, y le concede la posibilidad de proyectarse más allá del mundo, tal cual existe, tal cual lo conocemos, para poder construir otras realidades y otros futuros. En este sentido, hay que subrayar que el pensamiento crítico tiene una doble potencia, porque al mismo tiempo que nos brinda herramientas para analizar y pensar el mundo tal cual es y tal como ha sido,
también nos permite imaginarlo tal y como podría llegar a ser. Entonces el pensamiento crítico en este plano, en este sentido, en este nivel, trabaja en el pasado, el presente y el futuro, con la historia, con la sociología y también con la política. Actualmente, Lacan plantea que el pensamiento crítico atraviesa una situación muy paradójica. Y él dice que el pensamiento crítico nunca ha sido tan fuerte, pero tampoco nunca ha sido tan débil. Esa fortaleza existe a partir de una extraordinaria acumulación de saberes y técnicas de observación y análisis en los campos más diversos y variados. En casi todas las disciplinas, excepto quizá en algunas zonas, en algunas áreas de la economía y del análisis político, de algún análisis político, existe un pensamiento que plantea un fuerte cuestionamiento crítico. Dos autores cuyo pensamiento y obras se han destacado en el siglo XX y que han sido fuertemente críticos son justamente Bourdieu y Foucault. Ambos son pensadores críticos y Lacan afirma que los dos son pensadores que han reflexionado mucho sobre las relaciones de poder, aunque cabría especificar que Bourdieu lo ha hecho más sobre las relaciones de dominación, que no son exactamente lo mismo que las relaciones de poder, ¿no? Otros libros y autores que Lacan decide destacar dentro de la corriente que identifica con el pensamiento crítico son la reflexión sociológica que propone Zygmunt Bauman en Modernidad y Holocausto, el trabajo etnográfico en el norte de Brasil que realiza Nancy Shepherd Hughes en La muerte sin llanto, la historia del siglo XX de Eric Hobsbawm y la nobleza de estado de Pierre Bourdieu. A su juicio, estos trabajos no solo evidencian que el pensamiento crítico continúa vigente, sino que también muestran los avances de ese pensamiento crítico. Por otra parte, nunca en toda la historia hubo y hay tantos investigadores dedicados a las ciencias sociales y tampoco no hubo ninguna época en la historia donde hubiera tanta gente a la que pudiese clasificar como intelectuales, ¿no? Sin embargo, y al mismo tiempo, el pensamiento crítico en la actualidad es sumamente débil. Y el síntoma de esa fragilidad consiste en su reclusión y aislamiento en el ámbito universitario, en este ámbito. Existe una especie de muralla china simbólica, podríamos decir, formada por el discurso neoliberal y sus derivados que lo aíslan. En cierto sentido, tiene una cierta sumisión el pensamiento crítico a las fuerzas del mundo existente y concretamente a las fuerzas del mercado. La hipermovilidad del capital le proporciona a la nueva clase dominante transnacional una capacidad de dominación que también es una capacidad de dominación muy extraordinaria y que no tiene precedentes, ¿no? Al mismo tiempo que el pensamiento crítico se ha súper desarrollado, bueno, también se ha desarrollado muchísimo esta forma de dominación transnacional de las nuevas clases dominantes y también las ideologías que esas nuevas clases dominantes producen. Muchas investigaciones en políticas públicas, por ejemplo, se desenvuelven en un terreno que rápidamente se torna muy pragmático y se convierten muchas veces en verdaderos escudos y antídotos contra el pensamiento crítico, ¿no? Cualquier investigador que procura interlocutar con los responsables de políticas de Estado o con los responsables del Estado en el mundo de la asesoría o la vinculación, tiene que hacerlo en un campo o en el que él va a tener que resignar algunos niveles de autonomía respecto a lo político, ¿no? Los políticos norteamericanos, por ejemplo, dice Lacan, invocan la investigación social como algo positivo solo si se encamina a favor de sus propósitos políticos, ¿no? La aparición también de cierto periodismo sociológico muestra limitaciones para el pensamiento crítico. A pesar de que lo saca de la universidad, sus representantes saltan de un problema social a otro en función de una demanda mediática. Es uno de los problemas que la ciencia tiene en el ámbito de la divulgación científica, ¿no? Está atada a los objetivos de un mercado de audiencias. En sus relaciones con el poder político, frecuentemente las disciplinas científicas o el conocimiento científico debe asumir la agenda gubernamental como una agenda científica. Y en el campo de la relación con los medios, debe asumir la agenda mediática como una agenda científica.
En ambos casos el pensamiento crítico queda encorsetado y de algún modo instrumentalizado por una demanda política, que muchas veces suele ser una demanda electoral, o por una demanda mediática, que también es una demanda comercial. Por otra parte, el verdadero obstáculo que existe para el pensamiento crítico, según Vacant, es la nueva internacional de los think tanks neoliberales, o sea, de los tanques del pensamiento neoliberales, estas fundaciones de pensamiento, por no decir pensar, y de generación de ideas, que en general sostienen el ideario y producen el ideario y llenan espacios con el ideario del neoliberalismo. Estas organizaciones se infiltran en una infinidad de canales y a una velocidad increíble y muestran grandes capacidades y grandes habilidades para legitimar a partir de conocimientos pseudocientíficos o vagamente científicos o muy blandamente científicos, políticas reaccionarias y plantear el triunfo del mercado como la única opción posible para el sostenimiento de la libertad y la democracia. El pensamiento crítico tiene la obligación de desmontar con rigor y fuerza los lugares comunes, revelar los encubrimientos, desenmascarar los procesos sociales, señalar las contradicciones lógicas y prácticas del discurso que plantea el ascenso irrefrenable de la empresa como única forma de organización y del mercado como la única forma de intercambio, así como del cálculo como la única instancia de la imaginación. El trabajo de Vacant concluye con una cita que a mí me parece muy destacable, de una carta que Marx escribió en 1844 a Arnold Ruge, y en la que se pronunciaba a favor de una crítica despiadada, decía Marx, de todas las cosas existentes. Ese, dice Vacant, es un programa de plena actualidad. Nos encontramos así, dice él, con la primera función histórica del pensamiento crítico, que consiste en servir de disolvente de la doxa o del sentido común, al poner continuamente en tela de juicio las evidencias y los marcos mismos del debate político, de tal modo que se nos abra la posibilidad de pensar el mundo en vez de ser pensados por él, de desmontar y de comprender sus engranajes y por lo tanto la posibilidad de reapropiárnoslo tanto intelectual como materialmente. En última instancia, la alternativa es tan simple como decisiva: pensar el mundo o dejar que el mundo nos piense. Je vais pour ça partir d'un article qui s'intitule « Sécurité, les leçons du modèle new-yorkais ». Un article qui a été écrit par un grand criminologue qui s'appelle Philippe Douste-Blazy, député-maire de Lourdes, président du groupe UDF de l'Assemblée nationale, qui nous dit, avec des très belles photos, on voit M. Douste-Blazy discutant, très occupé, avec un visage sombre, avec un policier de New York. Et ensuite, on le voit dans la rue. Il faudrait que je puisse vous le montrer. On le voit dans la rue. Alors, il y a des gamins au premier plan qui jouent au ballon, qui rient. Et on le voit derrière. Il est juste derrière avec des policiers. À l'évidence, un éducateur en survêtement. Et alors, on le voit d'un air pénétré avec sa belle cravate qui regarde les jeunes comme ça. Et alors, il nous dit: la sécurité des personnes et des biens est un sujet que les hommes politiques hésitent souvent à aborder. Alors là, on est un peu estomaqué, vu que les journaux sont pleins de ça, la télé aussi, mais enfin, admettons. Il ne faut pas alors s'étonner que dans un tel contexte, l'insécurité ne cesse de croître en France. Les derniers chiffres publiés sont accablants pour la politique du gouvernement. Or, alors là, je vous demande de prêter attention à la structure syntaxique de la phrase. Or, comme la politique est le contraire de la résignation, j'ai décidé cet été de me rendre à New York. Je trouve que c'est formidable. Voilà. J'ai décidé cet été de me rendre à New York
afin d'étudier les remèdes et les raisons de ce qui est présenté partout dans le monde comme une réussite exemplaire en matière de sécurité. Et là, on a un exemple parfait de cette nouvelle idéologie sécuritaire, cette nouvelle doxa, ce nouveau sens commun punitif néolibéral qui nous vient des États-Unis, qui a été élaboré par un groupe de think tank, de boîtes à idées basées sur la côte est des États-Unis, dans le cadre de leur guerre contre l'État-providence, qui ont d'abord, à la fin des années 70 et au début des années 80, argué pour des politiques de démantèlement de l'aide sociale. Elles ont réussi, puisqu'en 1996, un président démocrate a aboli le droit à l'aide sociale aux États-Unis et l'a remployé par un programme de travail forcé pour les récipiendaires d'aide sociale. C'est le passage du welfare au workfare, travail forcé dans des conditions dérogatoires au droit du travail et aux conditions de rémunération, etc. habituelles. Et après donc avoir défendu et argué pour le moins d'État en matière sociale et économique, ces mêmes instituts et les mêmes partis qu'ils soutiennent et les mêmes pays et les mêmes professeurs qui diffusent cette idéologie vont arguer avec en gros 10 ans de retard, vont demander plus d'État en matière policière et pénale. Et ce que je vais essayer d'arguer, de vous montrer, c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre demander moins d'État d'un côté et plus d'État de l'autre. Il y a une cohérence, puisqu'en fait on fait passer le traitement social des inégalités et de l'insécurité qu'elles génèrent à un traitement policier et pénal. En gros, on fait passer la gestion, notamment des fractions précarisées de la classe ouvrière, de la main gauche de l'État, pour reprendre la terminologie de Pierre Bourdieu dans La misère du monde, de la main gauche de l'État, celle qui nourrit, celle qui éduque, celle qui aide, c'est l'aide sociale, le logement, l'éducation, la santé, à la main droite de l'État, la main qui punit, le policier, le juge, le gardien de prison. La réalisation de l'utopie néolibérale, ça n'est pas le moins d'État, ça n'est pas la disparition de l'État, c'est le moins d'État en matière économique et sociale, c'est le laisser-faire et le laisser-passer en matière de travail, en matière de régulation du marché du travail, en matière de mobilité des capitaux, mais c'est de l'autre côté plus d'État, un État intrusif et paternaliste, un État qui se traduit par une réduction, voire une privation des libertés, du côté notamment de ceux qui sont condamnés au salariat précaire. Et le véritable enjeu des bêtises qu'on entend aujourd'hui dire autour des violences urbaines, etc., ce n'est pas la délinquance. Le véritable enjeu de ce nouveau discours sur la sécurité qui monte, c'est de légitimer le passage d'un traitement social à un traitement policier et pénal de la misère, traitement policier et pénal de la misère dont le but est de normaliser et de faire accepter le salariat précaire, de même qu'à la fin du XIXe siècle, il a fallu une révolution culturelle et institutionnelle, le travail social par exemple, pour imposer la forme salariat. Aujourd'hui, il faut une réforme mentale, culturelle et institutionnelle pour imposer le salariat précaire comme l'horizon normal du salariat pour les classes populaires, et la montée de cet État libéral paternaliste, libéral pour les classes aisées, libéral pour les employeurs, paternaliste pour les classes populaires et notamment pour les fractions précarisées du nouveau prolétariat des services. Eh bien, c'est ça la figure de l'État qui est là aujourd'hui pour permettre l'avènement de cette nouvelle économie. Quand vous entendez nouvelle économie, et demandez à la personne qui vous parle de cette nouvelle économie qui nous vient d'Amérique, de quelle nouvelle économie parle-t-il? De la nouvelle économie de Microsoft, des ordinateurs et de l'Internet, ou de la nouvelle économie des pénitenciers et de Corrections Corporation of America? Merci.